Representante a la Cámara del Partido Liberal, Olga Lucía Velázquez. Gracias por atendernos, representante. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los oyentes. Es usted muy amable. Estamos en la recta final de la reforma tributaria. Hay quienes se quejan de que no hay tiempo para la discusión. Algunos congresistas dicen que se van a concentrar los próximos días en debatir los principales puntos. Pero hay algo que quisiera preguntarle. Jefes del Partido Liberal, en los últimos días, en las últimas semanas, yo diría que hasta meses, han dicho que no les gusta esa reforma tributaria. Usted representa al Partido Liberal. ¿Al fin qué? ¿El Partido Liberal va o no va con la reforma tributaria? Bueno, el Partido Liberal dio una gran pelea dentro de la reforma tributaria, porque lo que estábamos completamente en contra es que se gravaran a los asalariados nuevamente y se afectara la calidad de vida de los asalariados, y la iniciativa de crear 440,000 nuevos contribuyentes asalariados. Esa era una de nuestras grandes discusiones, y se generaron al interior de las mesas de trabajo de coordinadores y ponentes, y en la reforma y en la ponencia que se radica hoy al Congreso no va ninguna afectación a los asalariados. Es decir, no se bajó la base de tributación de 1.400 VT que se pretendía a 1.000 VT, es decir, de 3.400.000 a 2.700.000, no va. Es decir, quedó la base en 1.400 VT en 3.400.000. Otra de nuestras grandes preocupaciones era que se cambiara la tabla de cálculo de la renta, y tampoco se cambió, quedó como está hoy. Es decir, que los asalariados no se van a ver afectados con la reforma tributaria, y esa era una de nuestras grandes peleas dentro del Partido Liberal, y creo que no estando dentro de la ponencia esta afectación a los asalariados, pues el Partido Liberal tiene una actitud distinta en la discusión de la reforma. La reforma se ha discutido no solamente al interior de coordinadores y ponentes. Se realizaron 4 foros para la socialización y recibir observaciones de los diferentes gremios. Se hizo un foro en Cartagena, se realizó donde estuvieron los gremios, en Cali, para hablar del tema específico de la caña, del azúcar, de los entes territoriales. Se realizó un foro en Medellín, que se habló de renta, de la renta presuntiva, y el foro que se hizo en Bogotá el 23 de noviembre, donde hablaron más de 40 gremios. Es decir, se escucharon todas las voces que estuviesen de acuerdo o no, que pidieron replantear diferentes artículos dentro de la reforma, y las discusiones que se hicieron al interior de coordinadores y ponentes junto con el gobierno fueron extensas, de largas horas de trabajo, que hoy se concretan en una nueva reunión a las 7:30 de la mañana en Hacienda para revisar la ponencia que pretendemos radicar hoy. Son las 9:30 de la mañana. A esta hora hablamos con la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, coordinadora ponente de la reforma tributaria, sobre la ponencia mayoritaria que sería radicada hoy en el Congreso de la República. 6:30, y saludamos pues a nuestros oyentes en la estación 930 en la ciudad de Nueva York. Representante, quisiera preguntarle, además de que se logró este cambio sustancial en el impuesto a los asalariados, como usted lo expone, lo que tiene que ver con el IVA, otro de los impuestos que ha causado bastante polémica, es bastante sensible porque también de alguna forma toca el bolsillo de los colombianos, quedó como estaba. ¿No lograron esa pelea? Bueno, ¿qué logramos en la discusión? Un IVA social, es decir, que un punto del IVA, el 50% de ese recaudo de un punto del IVA se destinará al sector salud y el otro 50% al sector educación. Yo creo que son dos sectores que no solamente afectan directamente al ciudadano, sino que son dos temas que requieren un trabajo inmediato, un replanteamiento de las políticas internas del manejo del sistema de salud y una ampliación de cobertura, especialmente en temas de educación superior, y por eso esa discusión se dio alrededor del IVA social. El tema de los asalariados era muy importante,
muy importante. Cuando el ministro presentó la reforma al Congreso, hizo su primera presentación, nosotros, los liberales, manifestamos que una persona que iba a ganar 5 millones de pesos mensuales iba a pagar 2.500.000 pesos de renta al año. Es decir, la mitad de un salario al año. Y una persona de 4 millones de pesos mensuales, casi 1 millón de pesos. Es decir, la capacidad de ahorro de estas personas iba a acabarse porque el ahorro se iba a trasladar al impuesto. Más el IVA social, porque efectivamente la discusión fuerte fue alrededor del IVA, pero lograr el IVA social, es decir, que un punto del IVA estuviese direccionado a dos sectores tan importantes para la ciudadanía, que afectan la vida cotidiana y el desarrollo del ciudadano y de el país, pues consideramos que es una ganancia frente a un IVA general tener este porcentaje del IVA social. Representante, la gran preocupación del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sobre esta reforma tributaria, pues tiene que ver con las exenciones tributarias a la vivienda de interés social. ¿Cómo quedó este tema en su ponencia? Bueno, en la ponencia mayoritaria se sacó esa era una eliminación de una exención que se hacía en el artículo 311 del proyecto de ley, y por unanimidad entre coordinadores y ponentes y el gobierno se sacó. Es decir, la preocupación que tenía el vicepresidente ya no existe alrededor de este tema porque se tuvo en cuenta dicha preocupación. Representante, una de las cosas que se sabía que no iba a ir dentro de la reforma era el impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, pues ya al final, al cierre, ¿no se consideró volver a incluir y que se diera el debate en el Congreso, en las comisiones económicas? Bueno, el tema de las bebidas azucaradas ha sido de una enorme discusión, pero el llamado que nosotros hemos hecho al interior de coordinadores y ponentes es frente a la exposición de motivos. La exposición de motivos que radica el gobierno con el proyecto de ley trae un párrafo sustentando 6 artículos, y ese párrafo está dirigido a que el impuesto va a afectar de manera directa la incidencia en la obesidad de las personas en el país. Y además cita un artículo de la OMS, donde este artículo de la OMS trae 4 propuestas a desarrollar para el control de la obesidad. El primero es la lactancia materna exclusiva y la atención primaria en salud. El segundo, la actividad física. Y el tercero son los impuestos. Entonces, cuando empezamos a evaluar esa argumentación en la exposición de motivos, pues la lactancia materna exclusiva en el país está en 1.8 meses y la OMS dice que deberían ser 6 meses. La APS no está completa, la atención primaria en salud no hay una completa implementación en todos los municipios del país, ni tampoco ha habido planes estratégicos para la implementación de la atención primaria en salud dentro del sistema. Y la actividad física, Colombia, según la misma OMS, es el segundo país más sedentario del mundo. Empezamos de atrás para adelante con la grabación de las bebidas azucaradas, y empezamos a mirar también, por eso se hizo ese foro exclusivo en la ciudad de Cali, liderado por la representante Nancy Denise Castillo del Partido Liberal, donde analizamos toda la cadena de valor del sector y de la industria azucarera y manufacturera de las bebidas azucaradas, y evidenciamos una gran afectación, no solamente a los 550.000 tenderos, sino a los 2 millones de personas que viven y trabajan en este sector, en toda la cadena de valor, no solamente en las bebidas azucaradas, sino en la generación del plástico, del vidrio, del azúcar, en el transporte, es decir, una gran cadena de valor que está alrededor de esta industria. Fue un tema muy analizado, muy discutido, y efectivamente no va dentro de la ponencia. Representante, además de esos temas de los que estamos hablando, la semana pasada
mencionamos aquí que existía la posibilidad o que hubo una especie de chantaje por parte de unos senadores del partido de la U al ministro de Hacienda para que si quería que le votara la reforma tributaria tenía que entregarle algunas cuotas burocráticas. Yo sé que usted no es del partido de la U, usted es del Partido Liberal, pero esas son las dinámicas que vamos a empezar a ver en el Congreso para el trámite de la reforma tributaria, en donde los congresistas estarán pidiendo lo que se le conoce últimamente como mermelada para aprobar el proyecto. Pues me sorprende porque en las discusiones de coordinadores y ponentes lo único que hemos tenido es discusiones técnicas sobre artículos, artículo por artículo, el tema que acabamos de mencionar de las bebidas azucaradas completamente discutido con el mismo ministro de Salud. Es decir, lo que hemos hecho son discusiones técnicas alrededor de la reforma tributaria, entendiendo además que es una reforma que el país necesita, que estamos pendientes de la calificación de las aseguradoras de riesgo y que evidentemente lo que no queremos es que por culpa del Congreso tengamos una calificación inadecuada o que no se dio trámite a la reforma tributaria. Yo creo que aquí lo que nos mueve es la gran preocupación por el país, la gran preocupación que tenemos para que haya competitividad, razón por la cual las empresas, es decir, las personas jurídicas van a tener un gran tratamiento con la reforma tributaria porque su renta disminuyó a lo que venían pagando. Entonces, la reforma está, una, mejorar la competitividad, dos, poder tener una calificación, sostener la calificación triple B que hoy tiene el gobierno nacional. Representante Velázquez, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con esa reforma. Muchísimas gracias, Julio, y un saludo especial a todos los oyentes.